Buenas tardes con todos. Mi nombre es Andy Jair Valladares Andino. Soy estudiante de la asignatura de Realidad Nacional y Geopolítica a cargo de la doctora Marisol Aguilar de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El presente video tiene como fin explorar en detalle los conceptos de las fuerzas de inteligencia y contrainteligencia, así como sus objetivos, sus funciones, sus metodologías y los desafíos que enfrentan en el mundo actual. Mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial con el fin de obtener una explicación más clara y didáctica. Gracias por la extraordinaria presentación, Andy Jair. Me presento, yo soy la inteligencia artificial que los acompañará en el presente video. Ahora sí, empecemos. La inteligencia y la contrainteligencia son dos nociones críticas en el mundo de la seguridad nacional y la defensa. La inteligencia es el proceso de recolectar, analizar y diseminar información relevante para la toma de decisiones estratégicas y tácticas, mientras que la contrainteligencia es el proceso de detectar, prevenir y neutralizar las actividades de espionaje y sabotaje de los adversarios. En este video, se explorarán en profundidad ambos conceptos, incluyendo su historia, sus funciones principales, sus métodos de recolección y análisis de información y sus desafíos y tendencias actuales. La inteligencia y la contrainteligencia son dos conceptos que están estrechamente relacionados, pero que tienen objetivos diferentes. La inteligencia se enfoca en la recolección, análisis y difusión de información relevante para la toma de decisiones estratégicas y tácticas, mientras que la contrainteligencia se enfoca en detectar, prevenir y neutralizar las actividades de espionaje y sabotaje de los adversarios. Historia de la inteligencia y la contrainteligencia. La inteligencia y la contrainteligencia han sido utilizadas desde tiempos antiguos. Los líderes militares de la antigua Grecia y Roma enviaban espías a los campos de batalla enemigos para recolectar información sobre los movimientos y aviones de los adversarios. Durante la Edad Media, los reyes y gobernantes europeos contrataron a espías para obtener información sobre los movimientos de los enemigos, mientras que durante la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de los países involucrados en la guerra dependían en gran medida de la inteligencia para obtener información crítica sobre los aviones y movimientos de los adversarios. Después de la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia y la contrainteligencia se volvieron aún más críticas debido al creciente riesgo de la guerra nuclear. Los gobiernos de todo el mundo comenzaron a invertir en la recolección y análisis de información, así como en la protección de su propia información sensible. Funciones principales de la inteligencia y la contrainteligencia. La inteligencia y la contrainteligencia tienen funciones principales distintas, pero igualmente críticas. La inteligencia se enfoca en la recolección, análisis y difusión de información relevante para la toma de decisiones estratégicas y tácticas. Los servicios de inteligencia recopilan información sobre la situación política, económica y social de otros países, así como sobre sus capacidades militares y tecnológicas. La información recopilada por los servicios de inteligencia puede ayudar a los líderes a tomar decisiones importantes, como la implementación de políticas y estrategias, la planificación de operaciones militares y la evaluación de las amenazas a la seguridad nacional. La contrainteligencia, por otro lado, se enfoca en detectar, prevenir y neutralizar las actividades de espionaje y sabotaje de los adversarios. La contrainteligencia es crítica para proteger la información clasificada y las operaciones militares y gubernamentales. Los servicios de contrainteligencia trabajan para detectar la presencia de agentes infiltrados, descubrir dispositivos de escucha y proteger la información sensible de la exposición a los adversarios. Importancia de las fuerzas de inteligencia y contrainteligencia en el mundo actual.
En el mundo actual, la seguridad nacional y la defensa son temas de gran importancia. Para proteger los intereses nacionales, es esencial tener información precisa y oportuna sobre las amenazas y los adversarios. Es aquí donde la inteligencia y la contrainteligencia entran en juego. Ahora, centrándonos específicamente en las fuerzas de inteligencia, podemos decir que la inteligencia se divide en dos tipos principales, la inteligencia estratégica y la inteligencia táctica. La inteligencia estratégica se enfoca en la recolección de información sobre el entorno global, político y económico, mientras que la inteligencia táctica se enfoca en la recolección de información sobre las intenciones y movimientos de los adversarios en el terreno. La inteligencia estratégica es esencial para la toma de decisiones a largo plazo en el ámbito de la seguridad nacional y la defensa. La recolección de información estratégica se enfoca en áreas como la política exterior, las economías extranjeras, las tendencias sociales y las amenazas globales. Esta información es crítica para el desarrollo de políticas y estrategias de seguridad nacional a largo plazo. Por otro lado, la inteligencia táctica se enfoca en la recolección de información sobre las capacidades y movimientos de los adversarios en el terreno. Esta información es esencial para la toma de decisiones en tiempo real en el campo de batalla. La inteligencia táctica se basa en la recolección de información sobre el tamaño y la composición de las fuerzas enemigas, sus capacidades tecnológicas y sus intenciones. Metodologías de inteligencia y contrainteligencia. Las fuerzas de inteligencia y contrainteligencia utilizan una variedad de metodologías para recopilar y analizar información. A continuación se presentan algunas de las metodologías más comunes. Vigilancia y seguimiento. Esta metodología implica observar y rastrear a personas o grupos sospechosos de actividades ilegales o amenazas a la seguridad nacional. La vigilancia y el seguimiento pueden realizarse mediante la observación directa, el uso de dispositivos electrónicos de vigilancia, la monitorización de comunicaciones y otras técnicas. Interrogatorios y entrevistas. Esta metodología implica entrevistar a personas para obtener información sobre posibles amenazas o actividades ilegales. Los interrogatorios y entrevistas pueden ser formales o informales y pueden ser realizados por personal de inteligencia o contratistas externos. Análisis de datos. Esta metodología implica recopilar y analizar grandes cantidades de información para identificar patrones o tendencias que pueden ser indicativos de actividades ilegales o amenazas a la seguridad nacional. Los análisis de datos pueden involucrar el uso de software de análisis de datos, técnicas de minería de datos y otras herramientas. Operaciones encubiertas. Esta metodología implica realizar actividades encubiertas para obtener información o influir en situaciones específicas. Las operaciones encubiertas pueden incluir la infiltración de grupos terroristas o delictivos, el uso de informantes o el uso de técnicas de desinformación. Análisis de redes. Esta metodología implica analizar las conexiones entre individuos y grupos para identificar patrones y relaciones que pueden ser indicativos de actividades ilegales o amenazas a la seguridad nacional. El análisis de redes puede involucrar el uso de software de análisis de redes, técnicas de minería de datos y otras herramientas. Análisis de amenazas. Esta metodología implica identificar y evaluar las amenazas potenciales a la seguridad nacional. El análisis de amenazas puede involucrar la recopilación y análisis de información sobre grupos terroristas, organizaciones delictivas, países enemigos y otras entidades que representan una amenaza para la seguridad nacional. Inteligencia humana. Esta metodología implica obtener información a través de fuentes humanas, como informantes, agentes encubiertos o personas que trabajan dentro de organizaciones objetivo. La inteligencia humana puede ser una de las fuentes más valiosas de información para las fuerzas de inteligencia.
y contrainteligencia. Bueno, hasta aquí llega la presentación del resumen de mi investigación. Doy por concluido el video agradeciéndoles por el tiempo y la atención prestada. Muchas gracias.